México Evalúa. Es México Evalúa. Roberto de la Rosa es investigador del programa anticorrupción de esta organización civil y le agradezco mucho que esté con nosotros. Roberto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Con mucho gusto de platicar contigo. Lástima que sea sobre este tema. México Evalúa desde hace años está advirtiendo sobre problemáticas alrededor del metro de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ha venido advirtiendo México Evalúa sobre esta infraestructura y sobre la posibilidad de un accidente como el que ocurrió antenoche? Juan Carlos, el proyecto tuvo muchos problemas de origen. Podemos dividirlo en tres momentos. Digamos, la construcción que abarca de 2009 a 2012, evidentemente es el proyecto muy importante porque es cuando se ejecuta la obra. En este lapso, el costo, hubo sobrecostos importantes, alrededor de 26 mil millones de pesos terminó costando la obra, lo que implicó un aumento del presupuesto original del 45%, originalmente se tenía programado en 17 mil millones de pesos. La Ciudad de México, como todos sabemos, se ubica en una zona sísmica y evidentemente los proyectos de infraestructura aquí son sumamente complejos, como en cualquier parte del mundo. La zona de Tláhuac incluso fue una zona muy afectada, la zona de Tláhuac del sur oriente de la ciudad fue muy afectada por el sismo de 2017. Así también tuvimos otros sismos en 2012-2017. Entonces, los eventos naturales no los podemos evitar y debemos estar preparados ante este tipo de eventos. Sin embargo, la infraestructura de la línea 12 registró problemas a lo largo desde su construcción, durante su inauguración, los primeros meses de operación, en los tramos distintos que recorre la obra. En el tramo que va por debajo, abajo en subsuelo, presentó problemas importantes en las curvas, en la vía férrea sobre la cual corre los trenes, en la vía que va en la superficie externa, incluso elevada. Tuvimos estos problemas en las traves, en las columnas. Los reportes de la sociedad ahí están, son evidentes. Sin embargo, también nos deja mucho a deber las auditorías que se practicaron a esta mega obra de infraestructura. La ASF practicó alrededor de 9 auditorías, ha practicado 9 auditorías desde 2009 a 2015. Los últimos años han sido sobre la ampliación, sobre la intención de ampliación de la línea 12. Los primeros 3 años, evidentemente, fue sobre la ejecución de la obra. Y no concluyó, evidentemente, los riesgos que estamos viendo ahora que se materializaron. El tema de una obra mal construida, mal ejecutada, no quedó reflejado en esas auditorías. Evidentemente, tenemos aquí un problema porque la rendición de cuentas no funcionó. Llegó a señalar algunos daños patrimoniales que todavía están en procedimiento, incluso no se han resarcido al erario público. En el tema de algunas escaleras que no se encontraron en la obra entregada respecto del proyecto, algunos temas de accesibilidad para personas con discapacidades. Sin embargo, la auditoría nunca nos advirtió sobre estos problemas de fondo estructurales que presentó la obra y que en esta ocasión lamentablemente se materializaron con la pérdida de vida de varias personas. Sí, Roberto, nos dices que el costo de la obra inaugurada en 2012 fue de 26 mil millones de pesos, 70% más de lo previsto inicialmente, pero no es el único gasto que ha hecho el gobierno en torno a esta obra. Para corregir algunos errores, para corregir algunas anomalías, ha erogado el gobierno de la Ciudad de México en 5 años 780 millones de pesos en mantenimiento, 1.100 millones que fueron gastados en 2014 en obras de rectificación del desgaste ondulatorio de vías, presentado apenas 2 años después del inicio de operaciones de esta infraestructura. ¿Quiénes son responsables en este mar de situaciones? ¿Quiénes son responsables? Ya se habla de Marcelo Ebrard en su momento como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard dio a conocer, o más bien intentó dar a decir que fue con Miguel Ángel Mancera, que pues no se corrigieron algunas cosas. En fin, ¿quiénes son responsables? Los jefes de gobierno que han cruzado durante los últimos sexenios, los directores del metro, las áreas de protección civil. ¿Quiénes tendrán que ser llamados a cuentas? Tienen que ser llamados a cuentas los 3 jefes de gobierno, y iniciando evidentemente por Marcelo Ebrard. Él fue el responsable principal de la obra.
El secretario de Finanzas, también Mario Delgado, tiene responsabilidad en la ejecución de la obra. Los directores del metro, los pasados, los actuales, los diputados incluso que establecieron una comisión, un comité respecto a las irregularidades de la línea 12. ¿Qué concluyó ese comité de la Asamblea Legislativa en ese momento del Distrito Federal, ¿no? También son responsables, Juan Carlos, muy importante señalarlo, las empresas que participaron, los responsables de la obra, quién recibe la obra que tiene estos problemas estructurales. Se le suelen ser los residentes de obra, es la figura que se le llama en el ámbito de infraestructura, ¿no? También te comentaba el tema de las empresas. Son 3 empresas que tienen proyectos incluso en este momento con el gobierno federal en la construcción del Tren Maya. Sabemos, ICA en ese momento construyó un tramo de la línea 12, cerca del 60% del tramo lo construyó ICA, el 40% restante lo construyó Sixa, que es Carso Infraestructura Constructora, y también los trenes, los vehículos rodantes fueron provistos o se le compraron a Alstom. Alstom está ahora intentando participar en la licitación de los trenes del Tren Maya. ICA participa en la construcción del tramo 4, Sixa participa en la construcción de los tramos del Tren Maya. Entonces también los responsables son tanto servidores públicos, los 3 jefes de gobierno y las empresas, pero evidentemente estamos en un escenario complicado porque las empresas no solamente existe un conflicto de interés actualmente, se le encarga a la jefa de gobierno con base en una declaración del presidente, se le encarga que establezca un comité, una investigación lo más neutral que se pueda para encontrar y esclarecer la verdad sobre estos lamentables hechos. Sin embargo, la jefa de gobierno tiene un conflicto de interés porque los 3 personajes que estarían, digamos, en la mira de la investigación, que es Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum, los 3 son personajes con aspiraciones, son funcionarios públicos, tienen aspiraciones políticas y evidentemente poner en manos de la jefa de gobierno la investigación cuando ella misma tiene un interés en esclarecer la investigación porque nadie quiere ser responsable, estamos evidentemente con un conflicto en el diseño de cómo se realizará la investigación. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues las conclusiones pueden ser diversas. Tenemos ejemplos más o menos recientes, por ejemplo en el Paso Express, en donde se terminó haciendo responsable a servidores públicos de la segunda línea. El Paso Express en Morelos, en Cuernavaca, terminó involucrando al director general del centro SCT. ¿En qué momento se llevó al entonces secretario Ruiz Esparza a una sanción, una habilitación, a una recuperación del daño? Eso no lo vimos, pero generó incluso fricciones en ese momento dentro de la propia administración de Peña Nieto. Estamos viendo que puede repetirse esto en esta ocasión, porque evidentemente tendrán que derivar las responsabilidades, ojalá que deriven en un responsable. Y el objeto no es simplemente señalar a un responsable. Las víctimas de este accidente, el número de muertos, el número de personas que todavía están en los hospitales es considerable. ¿Y qué ocurre regularmente con las víctimas de corrupción? Se revictimizan, ¿no? Las personas que están en un tratamiento de urgencia, en un hospital, que no encuentran el tratamiento, la atención adecuada médica especializada que les permita superar esta emergencia, ¿no? Las víctimas, los familiares de las víctimas de los fallecidos que se registraron, hay testimonios de cómo fue un peregrinar el encontrar o saber qué había pasado con sus familiares, ¿no? Hay un costo social evidente también que no se ha hablado suficiente, que tiene que ver con el impacto de la cancelación en la operación de la línea 12. Para 2021, de acuerdo al proyecto original del metro, se tenía programado que beneficiara diariamente a alrededor de 400,000 personas. Estas 400,000 personas no están pudiendo tomar esta vía de transporte hoy en día. Duplican los tiempos de traslado. Hay un costo social muy relevante también. Entonces, el tema no solamente es identificar los responsables, sino cuáles son las medidas de reparación del daño, que es la mejor medida de prevención de los actos de corrupción.
Roberto de la Rosa, investigador del Programa Anticorrupción de México Evalúa, muchas gracias por tomar esta videollamada. Estaremos en contacto para platicar de estos y otros temas. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Continuamos con más noticias en